Hoy nos adentramos en una historia real que la verdad parece sacada de una película de espías. Va sobre seguridad física y cómo se pone a prueba en un sitio, bueno, de alto riesgo. Sí, vamos a seguir los pasos de un experto en seguridad, Jason Eastreet, en una misión muy peculiar en Beirut, en Líbano. Exacto. Y el objetivo en un banco de allí no era llevarse dinero, que es lo primero que piensas. Para nada. Era algo más sutil, pero igual de valioso, ¿eh? Buscaba conseguir acceso a los sistemas internos, llevarse credenciales de empleados, algún equipo físico y, sobre todo, entrar en la red. Una prueba de concienciación sobre seguridad, lo llaman. Vamos, poner a prueba a la gente del banco. Justo eso. No es el típico hackeo técnico, desde fuera, ¿sabes? Aquí se explota el punto débil de siempre. Las personas. El factor humano. Claro. La idea era ver cómo de fácil era para alguien entrar, moverse por las oficinas, simplemente, bueno, pareciendo que pertenecía allí, generando confianza. Y un banco en Beirut le contrató para esto. Entendido. Así que Jason llega a Beirut y después de una reunión inicial en la sede, que por lo visto fue un poco tensa, Sí, parece que le retaron un poco, en plan, a ver qué sabes hacer. pues acepta el desafío. Comprometer 3 sucursales. Necesita conseguir un ID de usuario, una contraseña, una tarjeta inteligente, un ordenador y acceso a la red. Y su método, me encanta la frase, no puedo simplemente entrar y ser adorable. Jaja, sí, es genial. Es pura ingeniería social. Su aspecto ayuda, ¿eh? No va de traje y corbata, una chaqueta de la Defcon, unas zapatillas llamativas. Las Thundercats creo que eran. Esas. Lleva una identificación falsa, claro, pero queda el pego. Y un chaleco con herramientas, el chaleco de la perdición lo llama él. Ahí lleva cosas como un USB Rubber Ducky. Ah, espera, eso es un dispositivo que el ordenador cree que es un teclado, ¿no? Y ejecuta comandos solo. Exacto. Y otros cacharros. Pero ojo, sin intención de hacer daño real, solo de demostrar la vulnerabilidad. Su arma principal es la psicología. Vale, vamos a la primera sucursal. Jason entra, se inventa que ya ha hablado con el gerente y convence a una empleada para usar su ordenador. Le entrofa el Rubber Ducky, que solo abre un bloc de notas. Una prueba de concepto inofensiva. Pero ya está dentro. Y no se queda ahí. Luego se cuela detrás de la línea de cajeros, accede a varias máquinas. Es increíble. Y lo hace con una naturalidad pasmosa. Se gana la confianza de todos. Tanto que el propio gerente, pensando que es un técnico de verdad, le pide ayuda con un ordenador que le falla. No me digas. Sí. Y Jason, claro, encantado. Consigue la ID de usuario, la contraseña, la tarjeta inteligente, casi sin pedirlo. Incluso les promete una renovación de equipos y el gerente feliz. Entra y sale varias veces llevándose cosas, la tarjeta, y nadie le dice nada. Nadie. Demuestra una falta de control y verificación tremenda. Solo se enteran de quién era al final del día, cuando Jason reúne a todos y les explica paso a paso cómo les ha tomado el pelo. Imagino las caras. Bueno, al día siguiente, a por la segunda sucursal. Objetivo, robar un ordenador y conseguir acceso a la red. Y aquí la cosa se tuerce de verdad. Aquí viene lo bueno, sí. Por un error tonto, entra en el banco equivocado. ¿Cómo? Pues necesitaba ir al baño urgentemente. Vio un banco, entró directo sin fijarse en el cartel. Subió al segundo piso, usó el baño. Y al bajar dijo, bueno, ya que estoy aquí. Jaja, qué fuerte. Y se pone a trabajar. Compromete 2 máquinas usando una identificación falsa de Microsoft y enseñando un supuesto email de autorización en su iPad. Pero alguien se da cuenta esta vez, ¿no? Sí, una supervisora ve el email y reconoce que es para el banco de al lado. El de al lado. ¡Uf! ¡Pánico! Se monta un buen lío. Le rodean empleados, enfadados, claro. Le llevan al despacho del gerente. La situación se pone muy tensa. Normal. Muchísimo. Y Jason, en un intento un poco desesperado por calmar los ánimos y demostrar que no es peligroso, comete otro error. A ver. Ofrece conectar su USB, el Rubber Ducky, en el ordenador del gerente, Delante de todos. para enseñarles que solo abre un bloc de notas. Madre mía, eso no suena bien. Pues no, eso lo empeoró todo. Lo ven como una amenaza aún mayor. Lo escoltan a la sede central de ese banco, el equivocado, para interrogarlo formalmente. Imagino el miedo que pasó Jason, estar en un país extranjero, acusado en un banco. Buf, temió acabar en una prisión libanesa, sí. Fueron horas de interrogatorio explicando quién era, para quién trabajaba realmente, qué hacía allí por error. Tuvo que ser surrealista. Totalmente.
Acabó hasta dando una charla improvisada sobre seguridad física a los directivos del banco que lo tenían retenido. ¿En serio? Sí, sí. Al final consiguen contactar con el banco que sí lo había contratado, confirman la historia y, bueno, lo liberan. Eso sí, el banco equivocado por precaución tuvo que borrar sus sistemas. Un error con coste. Menuda historia. Y a pesar de ese susto tremendo, Jason siguió y completó la misión original, ¿no? Sí. Consiguió el acceso a la red en la tercera sucursal. Y de una forma casi anticlimática, fíjate. ¿Cómo? Convenció a una empleada de la limpieza para que le abriera la puerta de la sala de servidores. Así de simple. Increíble. También hizo trabajos parecidos para National Geographic, ¿no? Aunque creo que alguna vez sí le pillaron. Sí. Documentó otra intrusión exitosa para ellos. Pero es verdad que en otra ocasión un empleado más vigilante sí lo detuvo. No siempre funciona el ser adorable. Claro. Lo fascinante de todo esto es cómo la confianza, esa apariencia de normalidad y sobre todo la falta de verificación son las verdaderas puertas abiertas, ¿no? Totalmente. Jason usó casi herramientas complejas en muchos momentos. Usó la psicología humana, los protocolos o la falta de ellos. Entonces, la lección clave aquí es, bueno, la importancia crítica de la concienciación sobre seguridad. A todos los niveles. Exacto. Verificar identidades siempre. No fiarse ciegamente de un uniforme, una identificación bonita o una cara amable. Cuestionar si algo no cuadra. Y sin miedo a parecer desconfiada o maleducada, que a veces pasa. Eso es fundamental. Los atacantes de verdad no siempre llevan pasamontañas, ¿sabes? A veces llevan una sonrisa y un USB. La formación continua es importante, claro. Pero quizá más aún fomentar una cultura donde preguntar, donde verificar, sea lo normal, lo esperado. Justo. Una cultura donde la seguridad sea cosa de todos y donde levantar la mano si ves algo raro se vea bien, no como buscar problemas. Nos deja pensando, ¿eh? Una reflexión final para quienes nos escuchan. En nuestro día a día, en el trabajo o incluso en casa, ¿qué puertas dejamos abiertas simplemente por asumir que alguien o algo es legítimo, sin comprobarlo? Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración tan intensa. Esperamos que la historia les haya resultado tan intrigante como a nosotros. Si les ha gustado, les invitamos a suscribirse, darle a me gusta y, ¿por qué no?, dejarnos un comentario contando qué les ha parecido. ¡Hasta la próxima!